Si tus plantas no te dan flores, sino solo hojas, es porque necesitan un regenerador de suelo. Este regenerador de suelos va a hacer que el sustrato tenga más soltura, también para que le ayude al sistema radicular y también nos ayude a la estimulación para que este nos empiece a dar flores. Hoy te voy a compartir uno que he hecho en casa y lo he estado utilizando por varios días para que este nos empiece a dar flores y también unas buenas hojas. Por ejemplo, en el caso de estas plantas que no nos dan flores pero sí nos dan muchas hojas. Por ejemplo, es muy gratificante ver cómo estas plantas empiezan a tener sus pequeños retoños usando este regenerador de suelo. Este regenerador de suelos consiste en coger una papa, quitas la cáscara y aquí vas a empezar a dejarlo de un día para otro tal como te lo explico. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de regeneradores de suelo para plantas, para la acción de radicular y para también sus hojas, sus flores, el problema que tenemos es que lo hacemos de esta manera. Uno coge, pone el agua y de una vez empieza a aplicárselo a las plantas. Entonces no es así. Esto consiste en empezarlo a dejar. Acá tengo uno de un día para otro y te lo voy a colocar en esta vasija para que tú lo veas cómo es que va quedando el agua de un día para otro. Unas 24 horas, yo normalmente lo tapo o simplemente lo colocas en una ollita, lo dejas allí y este es el color que debe tener este regenerador de suelos. ¿Por qué? Porque cuando tú lo vas a aplicar, él ya ha soltado todo el potasio, el nitrógeno, el calcio, todos los nutrientes y lo que yo hago es revolverlo de esta manera para que él vaya soltando. Ahora, si lo vas a dejar más de 3 o 4 días, esto se te va a fermentar. Entonces es probable que te empiece a hacer de pronto mal para tus plantas porque empieza a llamar mosco. Entonces la idea correcta de prepararlo es de esta manera. Por cada papa vas a aplicar 1 litro de agua. Acá por ejemplo yo tengo 3 papas y lo que voy a hacer es escoger la parte solamente de la parte líquida, la coloco de esta manera aquí en este lado y acá lo llevo a 1 litro de agua, 2 litros de agua más o menos por cada papa. ¿Por qué? Porque si te queda demasiado espeso entonces vas a empezar a que no te va a filtrar en la maceta y por eso a veces tenemos problemas. Bueno, aquí hay otra parte muy importante y no es que vamos a colocar el agua ahí a la loca, sino vamos a tener en cuenta el tamaño de la planta también. Bueno, como yo lo tengo acá en esta jarra, lo voy a pasar a mi regadera, porque en estos recipientes a veces es como incómodo empezar a regar nuestras plantas, entonces lo voy a pasar a esta regadera. Yo te comparto que cuando nosotros tenemos unas plantas que están como decaídas, solamente tienen flores, también el sustrato se pone duro, hay plantas que a veces nosotros decimos están enfermas, todos estos regeneradores de suelo que tenemos en casa nos pueden ayudar muchísimo a mejorar el sistema radicular. Todo lo que les comparto en estos videos es para que mejoremos la calidad de nuestras plantas. Por ejemplo, también en estas mandevilas que tenemos acá, estas a veces son como muy caprichosas y cuando terminan la floración entonces empiezan de esta manera, así. Las empiezan a poner con hojas amarillas, los tallos son muy pequeñitos, también hay unas que le salen como una especie de hongos. Entonces lo que yo hago es empezar a probar con estas plantas. ¿Para qué? Para ver resultados más o menos en 1 o 2 meses. Bueno, tú te preguntarás, ¿pero cada cuánto lo puedo regar? Resulta que cada vez que yo riego, cuando las plantas están así y no me dan respuesta, empiezo a regarlo cada vez que la riegue. Le voy a colocar esto ya que es algo natural, no es perjudicial para nuestras plantas. Y como que te comentaba al comienzo del video, es muy gratificante. Por ejemplo, esta que sufrió de una cochinilla que por ahí se las compartí en un video y quedó tan mal, ella ya está dando respuesta. Esta tiene más o menos 1 mes que me está dando respuesta y aquí ya tiene su primer hijito y me ha echado acá un estolón, mírenlo, aquí ya empieza a tener su hijito y por eso es que les comparto el día de hoy. Por ejemplo, en este novio que tengo acá, yo quise botarlo. ¿Por qué? Porque este se me partió en esta parte. Lo que hice fue amarrarlo con una cinta y dije, no, le voy a dar una segunda oportunidad. Él empezó como a amarillar sus hojas, pero a medida que fue pasando el tiempo, yo le fui colocando su fertilizante y aquí él empezó a darme respuestas. No fue una floración masiva, sino como pequeñita, pero él se fue recuperando. Bueno, ¿qué te comparto de este fertilizante casero también que tenemos aquí para estas plantas? ¿En qué planta lo puedes utilizar? Mira, en esta mandevila que la tenía guardadita, aquí me empezó a dar una floración, pero fue más masiva. ¿Por qué? Porque no esperé hasta que ella se empezara a deteriorar, sino simplemente terminó su floración, le empecé a aplicar este regenerador de suelos y aquí ella empezó a darme este resultado. Bueno, para los que han preguntado por esta mandevila, a ella le encanta mucho estar como camufladita dentro del jardín, pero que le dé el sol para tener una floración masiva. Si tú no le das sol,
entonces ella empieza a tomar este comportamiento. Pero por si de pronto se te olvidó y la dejaste por allá demasiado en el sol, simplemente la pasas camufladita dentro del jardín y le empiezas a aplicar este fertilizante casero que tenemos aquí, y esta te va a empezar a dar resultados. Aunque aquí llevo muy poquito tiempo de empezarle a utilizar este fertilizante, ella ya me ha empezado a dar respuesta. Mira, aquí ya se secó una, pero está quedando esta. Ahora yo te doy un consejo también: si por decir algo tú tienes varias plantas y se están deteriorando, entonces las pasas a una sola maceta para poder empezar a darles el tratamiento con este regenerador de suelos. ¿Por qué? Porque a veces regamos mucho o demasiado una sola planta y ocupamos también mucho espacio. Entonces acá uno coloca una planta, dos plantas en una sola maceta, y acá va a empezar a darle este tratamiento que cuando te va a dar resultados. Mire, este te va a empezar a dar resultados más o menos en 3 o 4 veces. Ahora, hay otra cosa que tú tienes que tener en cuenta también. Si la planta es grande, pues le colocas simplemente una cantidad generosa alrededor de la planta. Si la planta es pequeñita, por ejemplo, cuando tú vas a aplicarles a las suculentas o un cactus pequeñito, la porción va a ser un poco más pequeñita. ¿Por qué? Porque vas a empezar a enlagunar, y aquí lo que vas a hacer es empezar a podrir la planta. Entonces acá vas a empezar a tener en cuenta que vas a regar de acuerdo al tamaño de la planta para tener éxitos con este regenerador de suelos, y así vas a tener muchos resultados y plantas con flores y hojas bonitas.